¿Cuál es el punto de la reconciliación? ¿Y por qué es tan importante la reconciliación para un cristiano? Dice San Pablo, dice, nosotros venimos como embajadores de Dios, reconciliados con Dios. Por eso dice. Entonces, para eso nosotros tenemos que ir atrás desde el principio, ¿no? Desde el principio, entender desde el principio qué es lo que pasa, por qué nosotros necesitamos hoy escuchar esto de la reconciliación. Porque el ser humano se encuentra en una situación concreta, ¿no? El ser humano se encuentra en una situación en la que él está incapacitado para este perdón. Incapacitado, que en el fondo está incapacitado para el amar. ¿Y de dónde nos viene? ¿Qué es el punto? Dice San Pablo que Jesucristo ha venido a rescatar al hombre de una cosa concretita. Y de hecho a todos aquí el Señor nos ha venido a rescatar de una cosa concretita, y por eso yo lo quiero leer, que está en Hebreos 2, Hebreos 2:14 dice la Escritura, ¿no? Esto es de la carta de los Hebreos. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó Él de las mismas, hablando de Jesucristo, ¿no? Para aniquilar mediante la muerte, una cosa importantísima, aniquilar mediante la muerte, o sea que Jesucristo tuvo que morir literalmente, ¿no? Mediante la muerte, aniquilándolo al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por temor a la muerte, esto es importantísimo, a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Ahora sí, entendamos un poquito eso para que haga sentido. Dice San Pablo que Jesucristo tomó nuestra carne para que en su muerte Él pudiese destruir al demonio, que era el que tenía sujeto al ser humano por el miedo a la muerte, y sujeto tanto que lo hacía esclavo. Les voy a explicar eso. Yo siempre le digo a la gente, nosotros no hacemos cosas malas porque nosotros somos malos. Por ejemplo, tú no te enojas con tu hija, no te enojas con tu esposo, no te enojas con las personas que te enojas, o por ejemplo, si hay alguna persona aquí que está esclavizado del alcoholismo, o a lo mejor de las drogas, o a lo mejor de los pecados de sexualidad. Nosotros no hacemos eso porque somos malos, porque tú dices, yo quiero alcoholizarme, yo quiero enojarme con la gente, yo quiero hacer eso. No, nosotros lo hacemos porque somos esclavos. Y eso es importantísimo, somos esclavos del pecado. Y la esclavitud, ustedes saben que la esclavitud es obligar a hacer algo a alguien que no le gusta. Como el pueblo de Israel, ellos estaban esclavos de los egipcios, ¿no? Y ellos estaban obligados a hacer estos ladrillos para construir, porque estaban esclavos, ¿no? Y así el demonio ha puesto al ser humano en la esclavitud del pecado. ¿Y por qué? Porque nosotros estábamos esclavizados desde el principio por esta realidad, que en el fondo nos tiene encerrados en un círculo de muerte. Y aquí es el segundo punto. ¿Por qué la muerte? Dice, para liberar, dice, a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Por el temor a la muerte. ¿Y a qué se refiere San Pablo el temor a la muerte? Ustedes saben que nosotros experimentamos, el ser humano experimenta dos muertes. La muerte física, que es la que nosotros vivimos siempre, la que nos vamos a experimentar, y la muerte ontológica, ¿no? ¿Ustedes saben qué es la muerte ontológica? No. La muerte del ser, como la muerte de tu espíritu, de tu alma, de lo que tienes adentro, porque nosotros somos cuerpo y alma. Entonces este ser ontológico, porque o sea, la terminología explica esto, ¿no? O sea, nuestro ser es una cosa ontológica, que tú no la ves, no la escuchas, no la sientes, pero está ahí, es tu alma, básicamente, ¿no?
Ahora sí, ¿qué pasa? Cuando el hombre peca, experimenta la muerte. Y eso es, por ejemplo, lo que les pasa a ustedes. Por ejemplo, sé que alguien que llega, ha engañado a su esposa, ya no le miras a los ojos. Por ejemplo, tú has cometido pecados, te escondes, ¿no? Has hecho alguna cosa mal y bajas la cabeza, ¿no? O a lo mejor llegas y cada vez estás más triste, te sientes más solo, te separas, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, ¿ustedes por qué creen que una persona cuando empieza con un pecado, después otro pecado más fuerte y más fuerte y más fuerte, y después llega a quedar un vicio hasta que después ya no puede subir más? Y ya no puede salir de ahí, porque en el fondo su ser está muerto. Y esa es la muerte que le lleva al ser humano por el pecado. Y dice San Pablo que nosotros estamos esclavizados por el miedo a la muerte, ¿no? Porque en el fondo nosotros no queremos morir, pero en el fondo estamos muriendo. Y ustedes por eso, también, porque ustedes y yo, me incluyo ahí, ¿no? Que nosotros por este miedo a la muerte estamos esclavizados y por eso te enojas, y por eso caes en un pecado, por eso no eres capaz de perdonar, por eso no eres capaz de amar, ¿no? Hasta incluso, y se ve una cosa, se ve normal, ¿no? O sea, es una cosa muy común que nosotros no lo, digamos así, no lo meditamos o no lo vemos porque lo vemos como normal. Por ejemplo, ¿no? Tú lo ves al niño chiquitito, ¿no? Es muy bonito, lindo el niño chiquitito, pero ya cuando empieza a crecer, ¿no? Y ya se hace cansón, está llorando todos los días, y todos los días tienes que levantarte a las 3 de la mañana, y el niño no se calla, y tú ya le has dado de comer, lo has puesto a dormir y no se cuesta, y tú ya estás que le crees, pero ¿por qué no se calla, no? O si no, cuando crece, ¿no? Mira, esta jovencita ya, ¿no? Y entonces cuando se rebelan a los padres, ¿no? Y los padres quieren controlar a los hijos, y ya quieres que tu hijo haga lo que tú quieres. O por ejemplo, que tu esposo no actúa como tú quieres, ¿no? O que tu esposa no es como tú deseas. Que antes, cuando éramos novios, ella era lo más de tierna y lo más de chévere. Y qué bonito. Y ahora que estamos casados, no sé por qué, de la nada se hizo una fiera. Y ya no la puedes aguantar, ¿no? Y tu esposa, no, tu esposo al principio, antes de casarse, era todo amor, era el príncipe azul, ¿no? El príncipe azul que te iba a traer el cielo. Y te has casado con él, y ya es que experimentas el infierno cada rato con la mamá. ¿Sí o no? ¿Y cuál? No vean que no. En el fondo es eso, porque en el fondo no quieres amar a la otra persona como es, ¿no? Porque claro, o sea, ya cuando le conoces los pecaditos, te das cuenta de que, madre, pero qué difícil es amar a una persona así, ¿eh? Qué difícil es amarle cuando te jode la vida, constantemente, ¿no? Y imagínate los hijos, aquí ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Eso, y ahora cuando los hijos adolescentes ya uno se te mete en los problemas, uno se te mete en la droga, el otro se escapa de la clase, o a lo mejor que ya te dijeron, o a lo mejor ya, yo he escuchado cuántas que ya tienen 14, 13, 14 años y ya es la quinta vez que los han llevado a la cárcel. Y entonces ya no saben qué hacer con el hijo. Padre, yo no sé qué hacer con mi hijo. Y dice, yo tampoco, si tú no sabes, me dices a mí. ¿Por qué? Porque en el fondo es porque también el muchacho, el hijo de ustedes, también está en la misma situación. Él está experimentando el mismo problema, que en el fondo por la muerte, por escapar de esa soledad, del sinsentido, nosotros buscamos llenar este vacío. Y el problema es que por el pecado llenamos el vacío donde no conviene. Como les decía al principio, nosotros no hacemos cosas porque hacemos maldades porque somos malos, porque somos esclavos, porque en el fondo todo ser humano busca un bien, siempre, siempre. Por ejemplo, si ustedes roban, en el fondo ustedes no roban por robar, en el fondo uno roba es porque necesita satisfacer algo, porque no tiene, no le alcanza el dinero, porque a lo mejor lo vio ahí dando papaya, como decimos nosotros en Colombia, ¿no? Que ahí nadie se lo lleva, pues entonces me lo llevo yo. En el fondo siempre haciendo un bien, o por ejemplo lo de Robin Hood, ¿no? Que tú le robas a los ricos para dar a los pobres. Pero en el fondo, porque tú buscas un bien. Por ejemplo, piensen en el pecado más grave que puede existir. Ahora, por ejemplo, esto famoso de la pedofilia, ¿no? Un adulto, ¿por qué abusa a un niño? El adulto no abusa a un niño porque odia al niño, porque en el fondo quiere satisfacerse. En el fondo es un bien, pero mira lo que está haciendo. O sea, mira cómo lo está satisfaciendo ese bien, se dan cuenta, ¿no? En el fondo es un bien el que buscamos, pero hacemos el mal. ¿Y de dónde viene el mal? Ahora sí tenemos que descubrir por qué nosotros tenemos esta tendencia
¿por qué nosotros estamos esclavizados al pecado? ¿Por qué nosotros estamos esclavizados a no poder amar? Esclavizados a no perdonar, esclavizados a hacer el mal, ¿no? Y por eso la Iglesia siempre enseña la realidad del pecado original. Ustedes saben qué es el pecado original, ¿no? ¿Qué es el pecado original? ¿De dónde viene? ¿Ah? De Adán y Eva. De Adán y Eva. Eso. Entonces vamos a leer un poco y lo vamos a entender porque es interesante cómo el demonio a nosotros nos engaña fácilmente, ¿no? Dice, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó y los puso, como ustedes saben, los puso en el jardín del Edén y llegó y les dio un mandato, ¿no? El mandato fue ser fecundos y multiplicados. Después llegó, los puso en el Edén y les dijo, no coman de este árbol ni de este otro, ¿no? Que habían dos árboles, de hecho, ¿no? El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿no? Y del árbol del bien y del mal les dijo, no comas. Adán le dijo, ¿no? A Eva nunca se lo dijo, ¿no? Y ahora sí, miren lo que dice la serpiente, ¿no? O bueno, el demonio. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha hecho, nos ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Entonces ahí empezamos con el demonio, que ya ha puesto una duda, ¿no? Porque Dios dijo, coman de todos los árboles, menos de este que está en el centro, ¿no? Y llega el demonio y le dice, pero, ¿cómo así? ¿Es que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles? Entonces Eva ya tiene la duda y dice, no, él no nos dijo eso. Él nos dijo desde el centro que no comamos del centro ni lo toquemos. Y una vez estaba diciendo esto en una de las misas, no sé si ustedes estuvieron cuando yo estaba dando la homilía, ¿no? Que es el mismo engaño que el demonio nos pone a nosotros constantemente, ¿no? Que llega el demonio y te dice, mira, ya estás casado, ¿no? Sí, ya me casé. Ay, qué lástima, ¿no? Porque ya va a estar con la misma. No, bueno, no exactamente. O sea, ella es mi esposa, pero, o sea, quiere decir que ya no puedes hablar con ninguna mujer, ¿no? No, bueno, a ver, puedo relacionarme, puedo tener amigas, todo el mundo tiene amigas, así, ¿entienden? Y el demonio llega y te susurra, ¿no? Y te pone y dice, es verdad. Pero yo, ¿por qué no puedo hablar con esa si yo no estoy haciendo nada malo? Y después empieza a charlar, ¿cómo estás? Bien. Y tú dices, no, bien. Hasta ahí va bien la cosa, porque tú estás bien con tu esposa. Pero cuando te empiezas a pelear con tu esposa, cuando ya nacen los hijos, cuando ya no te alcanza el dinero, cuando están peleando constantemente, cuando ya las relaciones maritales ya no van, y entonces llegas y te la encuentras otra vez a tu amiguita. Hola, ¿cómo estás? Oh, bien, ¿y tú qué tal? No, bien, un poquito con problemas con mi esposa. Y la otra llega y dice, sí, yo también ando mal con mi esposa también. Sí, nos tomamos un café y charlamos un poquito de eso, ¿no? Y ahí empieza. O si no, ahora el famoso Facebook, ¿no? Que yo a mucha gente le digo, es una cosa, para las parejas, pero malísima y diabólica si quieren, ¿eh? Porque llegas y te encuentras en el Facebook a la amiguita o al amiguito. Oh, mi amigo de la escuela, es que era el amigo de la escuela que no había hablado hace cuánto tiempo. Y ahora empezamos a charlar. Y no está pasando nada porque estamos charlando. No está pasando nada, no va a pasar nada, ¿sí? Pero ya ha pasado. Porque ese es el punto. En el momento en que tú has dicho no ha pasado nada, ya ha pasado. Porque ya has cortado, primero con esa relación que tienes con tu esposa y también con el plan de Dios. Porque ya has pensado, necesito una satisfacción. Yo estoy solo, yo estoy abandonado. No te quiere, lo que le dijo el demonio a Eva. Es mentira que ustedes van a morir. Es interesante, ¿no? Como dice la Escritura. Y dice, respondió la mujer, no comáis de él ni lo toquéis, o pena de muerte, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe bien que el día en que comiereis, como dioses seréis, conocedores del bien y del mal. Y lo mismo que nos dice el Señor a todos nosotros. Hombre, pero tienes que hacer esto, no pasa nada. Mira, si tú lo haces, vas a ganar más dinero. Si tú lo haces, vas a experimentar la felicidad. Porque en el fondo tú no sabes. A lo mejor esta va a dar la felicidad. Y tienes razón. Porque en el fondo nosotros pensamos, porque el demonio nos ha engañado pensando que nosotros somos limitados. Que Dios te ha limitado.
que Dios te ha creado por envidia, dice la Escritura. Es que por envidia, porque Dios sabe que tú puedes conocer el bien y el mal si lo comes. Y entonces dice la Escritura, ¿no?, que la mujer vio el árbol apetecible a los ojos. Dice, muy bonito para los ojos. Era como, ay, qué bonito que se ve. Era bueno para darte comida, para alimentarte, darte alimento a lo que necesitas, y también podías adquirir sabiduría, ¿no?, conocer el bien y el mal. Y eso es lo que a nosotros nos presenta el pecado, ¿sí? Porque el pecado nunca te va a venir a ti con una cosa mala, ¿no? No te va a poner el Señor una mujer fea, ¿entienden? O sea, nunca te va a poner una situación en la que te va a decir el demonio, eso está mal. No, te va a decir, mira, eso está muy bien. Porque vas a experimentar en el fondo la felicidad, el amor, que eso es lo que busca el ser humano, el bien, satisfacer, llenar esto, ¿no? Y por eso caemos en el pecado. Y ahora sí, ¿qué pasa? Porque aquí está el punto, que cuando Eva come del fruto y llega y dice, y le dio a Adán, que estaba con ella. Es interesante, ¿no? Porque se dan cuenta, que antes yo decía, pero ¿dónde? Tienen el blanco ahí. ¿Dónde estaba Adán cuando le habló la serpiente? Y dice la Escritura que él estaba con ella. O sea, se dan cuenta, por ejemplo, estaba aquí Eva, aquí estaba Adán y la serpiente estaba aquí. No vamos a hacer nada, no le digas a nadie. Y así nos pasa a nosotros. El demonio nos susurra de una manera que el otro no escucha. Porque claro, si el otro escucha, lo que le dice la Escritura, lo que sale a la luz es luz. Y claro, como el demonio está en la oscuridad, quiere que todo se mantenga en la oscuridad. Por eso, no digas nada, no va a pasar nada, no hables con nadie. No hables con nadie, porque si no, no va a pasar nada. Es mejor que te quedes callado. Tú lo puedes solucionar. Y lo digo por experiencia, ¿eh? Tú puedes solito, tranquilo. Tú puedes solito. Tranquilo, no digas nada. Y entonces por eso caemos en el pecado. ¿Y qué pasa? Dice la Escritura que cuando ella comió y él comió, se les abrieron los ojos y quedaron, ¿qué dice la Escritura? Desnudos. Y quedaron desnudos. Y en ese momento se cubrieron y se escondieron, ¿no? Y es interesante porque ahí es donde empieza esta división del ser humano, ¿no? Por eso es que el hombre está incapacitado de amar. Porque el hombre, Dios lo creó por amor. Dios creó a Adán y a Eva por amor, para que amaran. Y entonces, ¿qué pasó? Que por el pecado, el hombre ya no puede amar, porque empieza a ver al otro como un enemigo. Empieza a ver al otro como le da vergüenza. Imagínense, los dos estaban bien, estaban desnudos, y estaban bien, estaban contentos. Y cuando pecaron, les dio vergüenza y se cubrieron. Sí, ya estaban, ¿no? Y se escondieron después cuando ven a Dios, porque lo ven como una amenaza. Entonces, y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros pecamos y nos escondemos de Dios, nos escondemos, nos alejamos, porque en el fondo no queremos enfrentar nuestra realidad, ¿no? Porque no podemos amar, porque ya nos hemos empezado a amar a nosotros mismos. Y eso es lo que te pasa a ti, que empiezas tú a amarte a ti mismo. Y después viene la consecuencia del pecado. Esto es el principio del pecado. Pero ahora sí vamos a ver cuál es la consecuencia del pecado. Cuando llega Dios, dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé, Dios, por entre los árboles del jardín. Yahvé, Dios, llamó a Moisés y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo y por eso me escondí. Y llega Dios y le dice, ¿pero quién? ¿Cómo te has enterado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? ¿Y cuál es la respuesta de Adán? La mujer. ¡Esta fue! ¡Uy! No, nunca dijo, no, tuve la culpa. Esa. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Culpamos al otro de nuestros problemas, de nuestro mal. Es que yo sufro es por mi esposo. Es desgraciado, si él cambiara yo fuera feliz. Es que si mi esposa fuese así distinta, yo sería feliz. Es que si mis hijos, es que si mi esposo, es que si mi trabajo, es que si mi historia, es que si mi vida.
Y pónganse a pensar, es verdad, ¿cuántas veces, cuántas cosas nosotros le quejamos a Dios? De cómo eres, tu carácter, de dónde vienes, cómo saliste. Oh, mira que Dios al Padre Milenko. Bienvenido, Padre Milenko, un aplauso a Padre Milenko. Lo agarré en madera. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de... que le echamos la culpa al otro. Y ese es el problema, que le echamos la culpa, le echas la culpa al otro, le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas, de nuestra historia. Y entonces por eso vivimos aislados. Y en el fondo, claro, como Dios se ha equivocado con tu historia, entonces tú tienes que cambiar tu esposa porque Dios no te la cambia. Ya suficiente has tenido con 3 hijos, entonces ya no tienes más hijos. ¿Para qué tienes más hijos? Si son un problema, y te cierras a la vida. Si no me alcanza el dinero, no me alcanza, entonces ¿qué tienes que hacer? O trabajas más o robas. Porque como Dios se ha equivocado, porque en el fondo como Dios se ha equivocado con nosotros, por eso nosotros tenemos que llenarnos y satisfacernos. Y por eso nosotros vivimos encerrados en esta esclavitud al pecado. Y ahora sí, ¿cuál es la buena nueva frente a esto que nosotros estamos experimentando? ¿Qué es? ¿Cuál es la buena noticia? Pues Jesucristo ha venido y ha rescatado al hombre de esa esclavitud. Y por eso San Pablo dice que ha rescatado al hombre en eso, porque ha destruido la esclavitud que tenía el hombre. Esa esclavitud que es vivir para ti mismo, Dios a través de Jesucristo, porque lo ha resucitado, ha destruido eso, ¿no? Y por eso San Pablo dice: Jesucristo murió para que todos los que vivan no vivan más para sí, porque ese es el problema que tenemos nosotros, que vivimos para nosotros mismos. Y Jesucristo ha muerto para que tú ya no vivas para ti mismo, sino que vivas para el otro, para que puedas amar, para que puedas reconciliarte, porque Jesucristo es el que te ha perdonado a ti, te ha perdonado de esas barbaridades que has hecho, te ha perdonado de todas esas inclinaciones bajas que has tenido. Dios te ha perdonado porque sabía que eras un esclavo, ¿sí? Y esa es la experiencia mía, ¿no? El otro día, yo no sé si ustedes alguna vez yo les compartí mi historia. Esa es la experiencia que todos nosotros tenemos. Cuando yo estaba en Colombia, yo nunca quise ser cura. A mí jamás me interesó ser cura, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando yo era pequeño, yo tenía un desamor hacia mi papá, y el desamor era que yo pensé que mi papá me había abandonado, y por eso le eché la culpa a él de todo lo malo que me pasaba. Y por eso llegué, me metí en el alcohol, me metí en los problemas, me convertí en un bebedor fuerte desde los 15 a los 19 años, y eso era lo que yo hacía todos los fines de semana, bebiendo. Cuando salí del colegio, porque estaba en el colegio, empecé a trabajar, y trabajando todo el dinero que ganaba me lo bebía, porque en el fondo no me sentía amado, porque en el fondo yo me sentía fracasado, feo, ¿no? Un don nadie. Y el problema era que por eso yo destruía a mi papá, negaba a mi mamá, despreciaba a mis hermanos, y así vivía, siempre buscándome a mí mismo, hasta el punto que yo buscaba el suicidarme. Y entonces eso es lo que yo quería hacer, suicidarme, porque dije, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de seguir viviendo si al final Dios se ha equivocado? Si yo supuestamente mis padres estaban en la iglesia y Dios no ayuda, aquí no ayuda a nadie, ¿sí? Y entonces justo cuando estaba en el tercer piso de mi casa, yo me acuerdo que estaba a punto de tirarme, y alguien me decía, espérate. Me dije, no, está bien. A la semana siguiente tuvimos una pelea con mi papá, me acuerdo que le insulté, le dije de todo, hasta de que se iba a morir. Estábamos trabajando juntos, me acuerdo, no sé. Y entonces llegué, yo me salí corriendo, vagando por la calle. Yo me acuerdo, por esas épocas alguien me decía, es bueno que tú le preguntes el porqué de las cosas a Dios. Y yo me acuerdo ese día, yo estaba caminando, yo le preguntaba, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo fui el tercero? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué esta realidad que estoy viviendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Después en la tarde, llegué a mi casa, un poco arreglamos las cosas con mi padre. A la semana siguiente mi papá se enfermó y a la semana siguiente se murió. Duró una semana. Y ahí fue donde yo experimenté el por qué Dios me había puesto en esa situación con mi papá. ¿Y por qué? Porque el Señor me estaba preparando para algo importantísimo.
Y aquí es donde, por eso yo quería hablar del perdón, porque fue justo el día que mi papá se iba a morir. Ese día, otra vez, la misma vocecita que me dijo, espérate, me dijo, reconcíliate. Y yo me acuerdo que yo estaba con una ansiedad, me fui al hospital, él estaba en coma, ¿no? Y le pedí perdón a mi papá por todo lo malo que yo había hecho, por todo lo malo, porque mi papá, pobrecito, lo traté mal. Yo soy el tercero de 4, ¿no? Y yo, imagínate, con esto les digo todo, mi papá jamás pudo a mí corregirme, porque nunca me dejé. Y mi papá era muy violento. ¿Sabes cómo corregía mi papá a nosotros? Nos agarraba de los pies, nos levantaba así y nos metía en una alberca y nos pegaba, porque era muy fuerte antes de entrar a la iglesia. Cuando entró a la iglesia se calmó un poquito. Cuando entró a la iglesia pues ya eran correcciones más fuertes, verbales, pero eran correcciones, ¿no? Y yo nunca jamás me dije, porque le dije, usted no es mi papá, usted no tiene derecho a corregirme a mí. Y yo me acuerdo que él se quedaba, era un hombre muy humilde. Cuando entró a la iglesia, yo me di cuenta que mi papá tuvo una conversión impresionante, que también eso fue lo que a mí me ayudó para la vocación. Porque justo ese día que me reconcilié con mi papá, que le pedí perdón, ¿no? Era como, ¿sabes? Cuando tienes unas gafas negras y te las quitas y el sol te pega. Tal cual fue ese día lo que yo sentí, porque me di cuenta que yo había estado en oscuridad. Yo había estado en oscuridad por un desamor que nunca fue un desamor, de hecho. Yo pensé que mi papá me había abandonado y era mentira. Nunca él me abandonó, sino que el demonio me engañó y me dijo, él no te quiere, tú no perteneces a esa familia. Y justo ese día, cuando me reconcilié, todo cambió. Y lo que experimenté fue que Dios a mí me había perdonado como era. Me perdonó los pecados y me amaba en mis pecados. Porque no es que yo llegué y dejé de ser malo y era buenecito ahora, no. Yo experimenté que yo era malo, o sea, porque yo me miré, yo sabía de dónde venía, yo sabía los pecados que había cometido. Y cuando le pedí perdón a mi papá, experimenté que alguien me amaba como era. Y que no me exigió que cambiara, no me exigió que dejara de hacer eso, que dejara de hacer lo otro, sino que dentro hubo algo, un cambio, me acuerdo, que yo experimenté que había algo distinto. Y que era que yo estaba en paz. Estaba en paz. Y yo me acuerdo que ahí empecé yo a sonreír, porque yo era siempre amargado. Y entonces experimenté eso, la reconciliación, el perdón. Y de ahí fue que ya empecé yo a reconciliarme con mis hermanos, con mi madre, con mi historia, con mi vida. Y ahí fue donde experimenté que la llave que nosotros tenemos, los cristianos, es el perdón de los pecados. Porque Jesucristo es el que ha muerto y el que ha resucitado, ¿sí? Y después, por eso fue que entendí, por eso es que nosotros predicamos siempre, que Cristo ha resucitado y Cristo nos ama como somos. ¿Por qué es una verdad? Porque eso yo lo experimenté. Y eso es lo que el Señor quiere que experimentemos todos. Porque nosotros tenemos miedo a pedir perdón porque pensamos que si yo pido perdón, el otro va a abusar de mí. Si yo pido perdón, el otro se va a aprovechar. Si yo pido perdón, el otro le voy a dar la razón al otro y no puede ser así. Pero eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque el Señor a nosotros nos ha perdonado una deuda más grande que la que nosotros, ¿no? Que la que alguien tiene contra tuya, ¿sí? Porque ese es el punto, que Jesucristo a ti te ha perdonado un pecado mucho más grande que ese que tú le exiges a los demás, ¿no? Que tú dices que mi esposo es así, pero date cuenta a ti, te vas a dar cuenta de que tú eres un asesino y un asesino. Somos asesinos, porque ya hemos matado nuestro corazón cuando nos hemos enojado, cuando le hemos despreciado, cuando nos hemos alejado del plan de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Otra vez volvernos a Él. Y por eso San Pablo, ¿cuánto tiempo tengo? Pues hasta que usted diga, padre. Quiero leer porque para que se den cuenta de que eso es una verdad, de que el Señor quiere hacer esto con todos nosotros, ¿sí? Porque dice San Pablo a los romanos, ¿no? Que por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, todos, aquí no hay ninguno que se escape, ninguno puede decir, yo no he pecado. Dice la Escritura, el que diga que yo no tengo pecado es un mentiroso, le hace mentiroso a Dios, dice San Juan, ¿no? Hasta la ley había caído en el mundo, bueno, pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia
de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos, y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. Que ese es el punto, que Jesucristo a nosotros nos ha perdonado y nos ha hecho justos en ese pecado, porque ese es el punto. O sea, el punto, aquí, dice San Pablo, el punto no es que nosotros hayamos dejado de pecar para que Dios nos quisiese. El punto es que en el pecado Dios ha sacado la gracia. Que Dios, Jesucristo, ha salvado al hombre en el pecado, porque estaba en el pecado y lo justificó, rescatándolo por su resurrección, ¿no? En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo, por Jesucristo. Así pues, como por el delito de un solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procurará la justificación que da la vida. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? ¿No? Que es el punto. Entonces, ¿qué? Seguir pecando, ¿no? Dice San Pablo, de ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿Es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados por su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y este es el punto, hermanos, de cómo es que nosotros podemos vivir esta nueva vida, a través de los sacramentos y entender el bautismo. Porque el punto es que nosotros hemos sido bautizados y nunca nos hemos enterado que nos da el bautismo, ¿no? Y el bautismo a ti te hace hijo de Dios. El bautismo te hace a ti esto, que has muerto con Cristo y has resucitado a una vida nueva, a una vida distinta, a una vida de gracia, a una vida del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice la Escritura. Y ese es el punto, porque nosotros pensamos que estamos ya en el pecado y nos tenemos que quedar aquí. ¿Por qué? Pues porque no creemos en el bautismo. Cada vez que nosotros tenemos una crisis, no es una crisis de matrimonio, no es una crisis de vocación, no es una crisis, cualquier crisis que tengas. En el fondo tenemos una crisis del bautismo, porque no creemos que hemos muerto con Jesucristo y hemos resucitado con Él. Porque no nos creemos perdonados, porque no nos perdonamos, de hecho. ¿Cuántas veces ustedes han caído en pecados y no se perdonan? Y van donde el Padre, se confiesan y no se sienten perdonados, porque no aceptan que han cometido pecados, porque les da pena que hayan hecho eso en frente de Dios. Y muchos de ustedes, lo digo porque lo escucho, ¿no? Es que he ofendido a Dios. Pero si Dios te ha mandado a su Hijo Jesucristo, por ese pecado que ha ofendido a Dios supuestamente, de ese pecado que tú te avergüenzas, eso es lo que Dios ha utilizado para rescatarte, para salvarte. Ese pecado, el que más detestas, es el que Dios ha utilizado para llevarnos a nosotros a la salvación. Por eso San Pablo dice y dirá, ¿no? Yo no entiendo mi proceder. Yo sé cuál es el bien para hacer, pero hago el mal que detesto. Y yo lo tengo a mi alcance el bien para hacer, pero hago el mal que no quiero. Eso es lo que hago, no entiendo mi proceder. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Bendito sea Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Se dan cuenta de que el cristianismo es siempre una buena noticia? Es siempre la experiencia del amor de Dios, del perdón de los pecados, de la reconciliación. ¿Sí? Y mira lo que sigue diciendo aquí, ¿no? Porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido de este cuerpo de pecado, y cesaríamos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también
viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señoría sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado. La muerte de Jesucristo fue un morir al pecado. Eso fue lo que hizo Jesucristo cuando murió. Murió por el pecado, para destruir el pecado, de una vez y para siempre. Mas su vida es una vida para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar a nosotros ahora. Esto, la gracia de vivir para Él. ¿Y cómo vivimos? A través de los sacramentos, a través de la reconciliación, a través del bautismo, redescubrir el bautismo, entender que nos da el bautismo, ¿sí? Y también entrar en esta vida divina y no sentirse odiados, despreciados. Dios nos ama a todos, Dios les ama, Dios les perdona, porque Dios ha enviado a Jesucristo. Y ese es que, no sé, ojalá que esto haga sentido, ¿no? Pero eso es el punto. O sea, que Dios ha amado, dice la Escritura, Dios ha amado tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y ese es el punto. Si tú crees en verdad que Jesucristo a ti te ha perdonado, tú tienes la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Amar, perdonar. Que cuando llega tu esposo y te hace esto que tú deseas, cruza a raya, si tú tienes la vida eterna, tú le justificas y le entiendes y le perdonas y le amas y le sirves. Lo mismo a tus hijos. Y entonces es distinto tu actuar. Porque entonces ya tu esposo, tu esposa, tus hijos no se van a encontrar con una barrera de púas, sino que se van a encontrar con una fuente de vida, ¿no? Que consuela, que ama. Y eso es lo que quiere dar el Señor a todos nosotros. Así que por eso, créanse en esta palabra, ¿no? Créanse que a nosotros el Señor nos ha dado el perdón, ¿no? Y por eso, porque estamos perdonados, porque Dios nos ama un montón. Ya. ¿Preguntas? Aprovechen que está el Padre Milenko. ¿No tienen preguntas? ¿Todo tan claro como el agua sucia? ¿Usted qué piensa de... Pues ya nos compartió un poquito del perdón con su papá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted se sintió, dice que se sintió completamente diferente, ¿no? Cuando perdonó, entonces, ¿usted recomienda, cómo la persona puede perdonar a aquellos que aún no han perdonado? Por ejemplo, aquellos que tal vez le guarden odio a alguien que les hizo daño, así. Porque a veces yo me he encontrado con personas que quieren perdonar, pero no pueden perdonar. Sí. Eso es verdad, ¿no? ¿Sabes? Hay dos maneras de verlo. La primera, dice la Escritura, dice Pedro, le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, ¿no? Que esa es la ley, ¿no? Perdonar 7 veces, ¿no? Y Jesucristo le dice, hasta 70 veces 7, ¿no? Pero ahí no termina el Evangelio. Después el Evangelio sigue, ¿no? Y le dice, porque así será, ¿no? Y les cuenta una parábola, ¿no? Ustedes se acuerdan la parábola, ¿no? Que llega, les voy a contar la parábola, que llega está este hombre que le debía a un rey, hablemos en dólares para que lo entiendan, le debía $10,000. Entonces llega lo agarra y le dice, paga lo que debes, paga lo que debes. Y entonces le dice, no, por favor, te lo pagaré todo. No, paga lo que debes, si no te meto a la cárcel con tu familia. No, te lo pagaré todo. Y se pone de rodillas, dice la Escritura, y le rogó. Y entonces llega el rey y le perdonó la deuda. Es importante, ¿eh? Le perdonó la deuda. Y entonces este hombre sale, ¿no? Perdonado, y se encuentra con su amigo que le debe $10. Y lo agarra del cuello y le dice, paga lo que debes. No, que te lo pagaré, que te lo pagaré. Mentido, paga lo que debes. No, que te lo pagaré, paga lo que debes. Y lo metió a la cárcel. Dice la Escritura que sus amigos, los amigos de vieron, se indignaron. Oye, pero este rey le ha perdonado $10,000, ¿eh? Y este no fue capaz de perdonar 10. Se van al rey y le dicen, oye, mira, esto es lo que ha pasado. Y entonces el rey lo manda a traer y le dice, ¿tú cómo es posible? Si yo a ti te perdoné la deuda y tú no fuiste capaz de perdonar a tu hermano, ¿no? Pues a la cárcel y con tu familia y que pague todo, ¿no?
Y después de Jesucristo, de la misma manera hará el Padre con ustedes si ustedes no perdonan de corazón. Porque lo que decía en el fondo, ¿no? Lo que decía al principio, era que nosotros tenemos una deuda mucho más grande siempre que los demás. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Tú llegas y dices, no, lo que pasa es que esta persona cuando yo era pequeñito me abusó. ¿Cómo yo puedo perdonar eso? Si alguien me abusa. Pero tú te pones a pensar que es verdad, es una cosa muy mala que te hayan hecho eso, ¿no? Pero tú en el corazón ya lo has matado. Y eso es más grave todavía, porque dentro del corazón ya has destruido a esa persona y por eso no puedes salir. O sea, en el fondo, esa persona ha hecho una cosa externa, pero tú desde adentro ya lo has matado. Pero ¿cómo puedo perdonar si esta persona fue la que me hizo mal? Ahí está el punto, ¿no? O sea, el punto es sentirse perdonado, porque ¿saben cuál es el problema? Volviendo otra vez a esto del abuso, ¿no? O si no, también otro pecado. Que nosotros cuando recibimos un pecado, en este caso, el pecado del abuso, eso a nosotros nos conlleva a cometer otro pecado. Y este pecado, y otro. Porque en el fondo, claro, eso es lo que pasa con una persona que hacen esto, ¿no? Llega y empieza a pecar, y a hacer otras cosas malas. Y entonces, si el Señor a ti les ayuda, porque también en el fondo aquí necesitas la gracia para experimentar que Jesucristo a ti te ha amado cuando juzgabas, cuando matabas, y también a consecuencia de estos pecados has empezado a pecar y a hacer otras cosas, que en el fondo al final se vuelven peor, algo peor de lo que a ti te hicieron. Pero el punto es conocerlo, ¿no? O sea, conocer el amor de Dios en la vida, porque ese es el principio, ¿no? Para poder pedir perdón, para poder perdonar, pues se necesita eso, conocer el pecado. Pero lo que pasa es que Dios a nosotros nos quiere llevar a una cosa más profunda, que es pedir perdón, ¿sí? Porque el perdonar es una cosa, es verdad, que tú perdonas a alguien que te hizo mal, ¿sí? Pero el Señor te quiere llevar a ti a que tú pidas perdón, ¿sí ven? Que esa es donde ahí se manifiesta la gracia, porque ahí es donde en verdad se manifiesta que el Señor ha actuado en el corazón del hombre, ¿entiendes? Y bueno, pues también eso rezarlo mucho, ¿no? Que el Señor lo ilumine también, ¿no? Oiga, padre, cuando alguien, por ejemplo, que hace así como dijiste, que abusa, y luego hay otra persona que, que lo refundan y ojalá que lo maten, o sea, ya está deseando más cosas, ahí es cuando mata a uno. Claro, porque es que en el fondo, ¿sabes? No nos damos cuenta de que nosotros podemos hacer eso, ¿entiendes? Por ejemplo, supongamos yo, ¿no? Y lo digo plenamente y sinceramente, ¿eh? Ahorita lo que está pasando con esto de los sacerdotes, ¿no? Del abuso de los sacerdotes. ¿Qué tal si me pusiese a pensar? Qué desgraciados, qué desgraciados. Si yo puedo ser peor que ellos. Yo conociendo mi vida, de dónde vine, seguramente que yo no soy mejor que ninguno de ellos. Decía Santa Teresa de Lisieux, ella decía que miraba el actuar de Dios de esta manera, que ella iba caminando y Dios le quitaba la piedra que la iba a hacer tropezar. Dios le quitaba la otra piedra que le iba a hacer tropezar. Ella decía, yo nunca pequé porque Dios me protegió, pero no era porque yo era bueno, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no hemos hecho pecados así, semejantes, porque somos buenos, es porque el Señor nos ha protegido. Pero nosotros podemos hacer pecados peores, mucho peores, ¿no? El que tú llegas y le juzgas a alguien. Entonces, por eso es importante estar frente al Señor y decir, Tienes la boca. sí, ¿qué más? Padre, yo tengo una pregunta. Hace poco una persona nos llamó por teléfono para pedir oración por su cuñada. Su cuñada tenía cáncer en el estómago y ya estaba agonizando. Entonces, pues nos pusimos, como grupo de oración, nos pusimos en oración y me dijo que ya le habían llevado los santos óleos y todo, ya estaba a punto de morir. Pero que ella decía, yo no quiero perdonar y no puedo perdonar. Mi pregunta es, nosotros como grupo de oración, ¿en qué forma la podemos apoyar para que ella, pues a través de nuestras oraciones, que sienta esa conversión, que sienta esas ganas de perdonar, de dar el perdón, de recibir el perdón?
Sí. ¿Cómo? Buen punto. Bueno, primero orar para que la persona se reconcilie, porque, y es una cosa importante lo que has dicho, ¿eh? Hay mucha gente que no se muere y no se puede morir, que tú vas ¿no? a los hospitales y están ahí, y no pueden morir, es porque no están en paz. Y es verdad, o sea, una persona hasta que no esté en paz completamente, no puede morirse. Hay veces que ya, si ya no quieren, pues ya el Señor llega y se les lleva, pero después la consecuencia es grave, ¿no? Porque siempre pasa eso, que hay algo que no les deja. Recuerda, nosotros para morir es necesario estar en paz, siempre. O sea, no tanto también la persona que se está muriendo, pero tú, o sea, que tú estés en paz con la persona que se muere, porque si la persona se muere y tú no estás en paz con esa persona, también es el dolor que tú vas a llevar, ¿sí? Y también siempre animar a la gente al perdón, porque lo que yo decía al principio, ¿no? Nosotros tenemos miedo de pedir perdón, ¿no? Primero porque claro, nos excusamos de que no, el que me hizo mal fue esta persona, yo porque tengo que pedir perdón, porque tengo que perdonar, ¿no? Esta persona tiene que venir a pedirme perdón. Pero el punto del perdón es que a ti eso te hace libre y te da la paz. En el fondo lo que hace la reconciliación, el perdón es la paz. Yo me acuerdo una vez, nosotros estábamos en el seminario, ¿no? Y nada, pues llegamos a una Eucaristía y el cura con el que vino a celebrar la Eucaristía había tenido un problema y llegó enojadísimo y nos trató mal a todos, nosotros, ¿no? O sea, los seminaristas, ¿no? Nos trató pésimo. O sea, no es que nos trató mal, sino que nos regañó, ¿no? Y